Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Entrevistarte. El día de hoy estamos bien emocionados por la gran plática que se viene con nuestro invitado. Él es Pietro Isquito y él es guionista. Pietro, bienvenido, un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí. Contentísimo de ser parte de estas entrevistas. Pues a nosotros honrados de tenerte por acá y se van a preguntar, pues ahora sí que, ¿quién es este agradable chico que nos viene a contar el día de hoy? Y pues bueno, vamos para allá, no coman ansias. Pietro, ¿puedes platicarnos pues quién eres, qué haces, cómo empezó como todo tu proceso dentro de la industria para irte conociendo un poquito mejor? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Pietro, soy italiano, vengo de Milán, donde desde muy pequeño me encantaba el cine y agarré la cámara de mis papás y estaba, como muchos de ustedes, pues grabando, creando mis películas así, usando muñecos de tortugas ninjas para hacer películas en stop motion y cosas así como de niño, pero ya creciendo, ya en la escuela. Un día vino un guionista de Disney y nos dio un workshop en la universidad sobre cómo escribir cómic para Disney. Y me abrió todo un mundo que es relacionado al guión y la narrativa. Y descubrí por primera vez que todas mis películas que yo hacía medio improvisando podían ser mejores porque existen métodos, existen principios de guión para poder crear una historia y principios narrativos que son muy ligados a cómo nosotros como seres humanos vivimos la realidad y nos emocionamos, nos interesamos en la vida de los demás, que pueden ser muy útiles. Entonces, eso fue un parteaguas en donde yo empecé ya a estudiar más y más el guión. Y si antes pensaba ser dibujante para animación, ya me enfoqué mucho más en lo central, en lo que está eh, que antes, digamos, de los dibujos, antes del diseño, antes de todo es una buena historia. Y entonces empecé a trabajar en mejorar todos los conocimientos de guión y practicarlos hasta mudarme a México, este país que me acogió y que estoy muy agradecido de estar aquí. Realmente fue una de las decisiones mejores de mi vida y pude estudiar también aquí en México y también en Estados Unidos en la New York Film Academy de Los Ángeles, donde me especialicé ya en guionismo y me ayudó mucho estar en la industria, siempre enfocado en animación, siempre desde el principio, desde la escuela, en conectar con la industria de la animación, en estudiar las grandes películas que me encantan y ahora trabajo como guionista específicamente en proyectos de largometrajes, algunos de televisión. Y en este momento estoy trabajando en tres proyectos. Dos son una película que ya está a punto de entrar en producción, en stop motion, en la cual también usaremos unas tecnologías de CGI con Unreal Engine, todo lo nuevo que nos permite crear cosas más grandes sin perder, digamos, esa naturaleza de stop motion, y otra digamos, en 3D y otro también proyecto de largometraje que se piensa hacer en stop motion. Y conecté aquí en Guadalajara con esa gran comunidad que está fomentando Guillermo del Toro, ahora que está Pinocho afuera, ya los conocen muy bien y estoy colaborando con algunos de los directores. Sí, excelente, pues qué gran inicio, digo, suena como que bastante centrada la idea que ya traías de qué era lo que te querías dirigir y eso está pues genial, ¿no? Porque ya te puedes ir como sobre una línea un poco más firme y decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar esto o me voy a dirigir por X o Y camino. Ha habido muchos que han estado preguntando, sobre todo en el área de guionismo, de cómo empiezo, ¿no? Porque dicen, bueno, yo hago mi proyecto, yo hago mi trabajo, pero llegan a tener esta inquietud de cómo lo muestro hacia los demás, o sea, cómo hacer que alguien se chute un guión completo, pues, de mi proyecto, ¿no? Y creo que parte de la respuesta que hemos dado es como hacer colaboración con terceros, adentrarse dentro de estas como industrias de la animación para colaborar. Y pues justo sobre esa línea y
ahora sí que viendo parte de todo lo que nos cuentas de tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti manejarte en ese proceso? O sea, cuando comenzaste a inicializarte en la parte de lo que viene siendo el guión, ¿cómo fue tu camino, ¿no? Para llegar hasta donde estás ahorita. Sí, tocaste un punto importante que es, digamos, dos cosas. Uno, cómo empezar en desarrollar las capacidades para poder trabajar de forma profesional en la industria, donde tú puedas con confianza decir, soy guionista, puedo escribir tu película, puedo escribir tu serie, tengo mis proyectos y proponerte a poder trabajar de eso. Y la otra también es de cómo conectar una vez que tienes ya algo, ¿no? Dice nuestro amigo Jorge Gutiérrez, dice que pedirle a alguien que lea un guión es como pedirle que te lleve al aeropuerto a las 5 de la mañana. Es algo como que incluso en la industria donde, digamos, podría esperarse a alguien que es, pues es lo primario, ¿no? Pero realmente sí es una situación en que hay muchos guiones, muchos que quieren ser guionistas y hay muy pocos guiones buenos. Entonces, leer un guión te lleva por lo menos 2 horas y luego las notas, etcétera. Entonces, a veces entiendo esa frustración de decir, bueno, es que nadie quiere leer mi trabajo o cosas similares. Entonces, partiendo por el otro punto que creo que es el fundamental de cómo desde la pasión puedes llegar a trabajar y vivir de eso. Porque eso significa que tienes una calidad suficiente y tienes algo que decir, tienes la maestría suficiente como para que eh, se, seas considerado por estudios, por productores independientes, directores, que puedas colaborar, digamos, a un gran nivel. Entonces, yo creo que hay tres pilares, por así decirlo. Es como una mesa de tres patas, ¿no? Que tu carrera como guionista, si quitas una, no, se cae la mesa. La primera es el hábito, crear el hábito de escritura. Eso es fundamental, esa es la mejor cosa que puedas hacer, porque a lo mejor empezaste a apasionarte como yo lo hacía, ¿no? Leí todos los libros de guión y sabía mucho de guión y veía muchos videos de YouTube de guión y bla, 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 pero cuando te tienes que sentar a escribir, ahí es donde se ve la diferencia, porque pues no aprendes a tocar piano o componer música escuchando canciones, aprendes escribiendo música y tocando el piano de verdad. Entonces, no puedes leer un manual sobre cómo nadar, si no te metes al agua no vas a aprender nunca, ¿no? Entonces, yo por más tiempo de lo que quisiera admitir, estaba mucho en esa etapa de enamoramiento del craft de guión y conocía mucho, pero realmente lo que marcó una diferencia es ver la realidad de que se necesita escribir, se necesita crear un cuerpo de trabajo, o sea, una serie de guiones de portafolio antes de que tengas un guión que sea decente incluso, ¿no? Antes de que muchos dicen, tenemos 10 guiones malos dentro de nosotros, hay que sacarlos muy pronto, ¿no? Y entonces hay que escribir, eso es muy importante. Yo me leí todos los libros de productividad, de hábitos, de cómo fomentar el uso del tiempo, etcétera, porque realmente es una de las cosas principales que necesitas poder solucionar y sobre todo ahora con el nivel de distracción que tenemos con notificaciones y redes sociales, como muchas cosas que nos pueden distraer, tienes que poder preservar ese tiempo para escribir constantemente. Esa es la primera, es como el primer pilar. El segundo es conocer del craft, o sea, conocer del oficio de guión y conocer de narrativa. Y es muy importante porque eso también te ayuda. Si quieres escribir y no sabes por dónde empezar, tienes esa página blanca que es aterradora, no sabes qué poner y además no conoces de algunos principios que te pueden ayudar, tanto como técnicas para empezar, para desarrollar, y a lo mejor hablaremos de algunas de estas en la plática, para que te puedas llevar algunos pues tips concretos, ¿no? Y se vuelve más difícil. Entonces, a la hora de estudiar y conocer más, te ayuda también a fomentar el hábito porque crea esa confianza que te permite empezar a escribir. Y el tercero es conectar, o sea, crear relaciones auténticas en la industria. No me gusta decir networking porque no se trata de eso, se trata de conocer. Nosotros nos conocimos en Pixelatrons, bueno, antes, pero me dio mucho gusto ver
eres una fuente de creatividad, tienes muchos proyectos, no paras, estás como, y eso lo admiro mucho, y creo que ese tipo de conexiones son las que se buscan, que se vuelven amistades o relaciones profesionales, pero digamos hay un grado también de empatía, de conocimiento, de entendimiento, digamos, de estar en la misma página. Esos creo que son los tres pilares para poder ser un guionista. Si cumples esos tres, te enfocas en esas tres cosas, realmente ya eres imparable. O sea, si les tienes la pasión y te organizas por el tiempo y estás escribiendo, vas a completar proyectos. Completar un guión te pone ya en probablemente el 1% de todos los que dicen que quieren ser guionistas o que tienen una idea. Todo el mundo tiene una idea de una película en la cabeza, ¿no? Y parece que funciona hasta que ya empiezas a escribir páginas y ahí ya es otra cosa, ¿no? Entonces, esos tres pilares creo que son muy, muy importantes para tomar en cuenta. Ay, súper necesarios, casi casi lo tomaría como ley de vida, como lo mencionas. Y pues justamente ahora sí que la admiración es mutua, amigo. Pietro, tanto él como Gracias. yo, ya nos habíamos, digamos, conocido indirectamente a través de las redes sociales, como lo es con miles de artistas talentosos que están en el medio, justamente por esta parte, como bien menciona Pietro, no tanto networking, sino como más de relación profesional de las personas que estamos en el medio y eso ayuda mucho porque una cuestión es ver el trabajo de los demás y aparte decir, ¿sabes qué? Wow, yo admiro esto porque sé que seguramente Pietro no durmió 2 semanas seguidas por estar haciendo este guionazo, pero le quedó de perlas y se esforzó, o sea, entendemos mediante esta empatía y el trabajo pues todo lo que conlleva, ¿no? Hacer determinadas acciones. En este caso, él que su enfoque es más de guión, pues justamente esta serie de tips escalonados que nos está dando, pues son como parte del hábito que tenemos que hacernos y irlo planteando. Al final de cuentas, como también a veces hemos platicado con personas que vienen a entrevistarte, como seguramente ustedes con sus conocidos, muchas veces la habilidad o lo que le llaman como el talento nato es cuestión de alguien que se puso a practicar, alguien que se puso ciertos horarios y pues lo está convirtiendo justamente en una cuestión más de uso diario, ¿no? De, ¿sabes qué es? Yo voy a irme por guionismo, pues bueno, ¿cuántas horas me estoy dedicando a escribir, a leer, me estoy organizando bien, cuántas horas tengo al mes? O sea, esa como planeación es lo que ayuda bastante a, pues, a lograr estos objetivos. Y yendo sobre esa línea de objetivos, pues él, Pietro, justamente tiene una lista enorme de trabajos que ha hecho a lo largo de su experiencia profesional. Seguramente, pues, ahorita que le vayamos a preguntar, porque creo que muchos estamos como pensando de, ay, a ver que nos cuente un poquito de algunos tips que nos pueda dar para ir comenzando, pues justamente voy a esa pregunta. En base a tu experiencia, Pietro, ya sea, bueno, desde allá, en la parte de la cuestión de Italia o aquí en México, ¿han habido habilidades, ya sea a través de tus múltiples trabajos, que hayas dicho, ¿sabes qué? Esto lo aprendí aquí o esto lo aprendí allá o sin importar el lugar, he notado que estas cuestiones se han estado repitiendo a lo largo de los trabajos que has hecho? O sea, ¿qué has aprendido como en estas experiencias que nos puedan ayudar a nosotros a comprender mejor este papel del guionista? Sí, eso, lo que platicamos es muy importante de esa cuestión del hábito de escribir. Una cosa creo que es muy, muy importante es entender que tú no eres tu trabajo en términos de que en ese oficio, en esta arte de animación, de contar historias, es normal el rechazo. Entonces, muy importante acostumbrarse que te van a decir que no, ¿no? Todos te van a decir que no menos uno, y ese es el importante, ¿no? Entonces, y otro aspecto importante, porque a lo mejor algunos de ustedes piensan que no tienen lo que se necesita para ser guionista. Y por un lado, en la animación, todos tienen que saber de historias, todos están contando una historia. El character designer está contando una historia, el director ni se diga, o sea, todo el mundo está contando la historia. Entonces, es muy importante conocer y tener la experiencia de escribir, aunque pienses que no es lo tuyo.
Pero por otro lado, cuando escribimos normalmente nos emociona una idea, tenemos una idea, empezamos a desarrollarla y luego llegamos a ver lo que está en la página y queremos morir. O sea, es como lo peor que hayas visto y lo ves y dices, ¿qué estoy haciendo? Mm, y la conclusión que muchas veces nos llega a la cabeza es, eso no es para mí. Y yo, pues esto es una porquería, es lo peor que haya, que cualquiera podría escribir mejor. Se lo doy a mi perro y hace un mejor trabajo y mejor no se lo enseño a nadie, etcétera. Y una de las lecciones más grandes, sobre todo teniendo contacto con muchas personas que en la industria tienen muchos más años, gente que ganó el Oscar, gente que está en muchísimas películas que admiramos y poder tener conversaciones con ellos, descubro que los grandes de la industria todavía, con a lo mejor un Oscar en su escritorio ahí, tienen la misma sensación cuando empiezan, tienen la misma dificultad y que las películas que tú veas en el cine, las que más admira, en algún momento fueron tan malas como las que estás escribiendo. A lo mejor no tan malas, no estoy pensando en las mías, pero porque ya con tiempo uno va creciendo. Pero el punto es el principio, no es matemática, nadie puede, no es que le vayamos a poner una calificación. Pero el punto es entender eso. El hecho que tú puedas ver que lo que escribes en la página es muy malo, es una buena noticia. O sea, que tú escribas algo malo es una muy buena noticia. Significa que tienes el gusto suficiente para entender que algo no está bien todavía, que está a otro nivel. O sea, tú ves una película, no sé, las que tú admires, Miyazaki, Pixar, Disney, DreamWorks, o algo más independiente, y dices, no, bueno, lo que yo estoy escribiendo no tiene nada que ver con ese nivel. Entonces, pero ahí hay dos cosas importantes que entender. Una, estás viendo una película terminada. Aun cuando leas el guión de la película, normalmente estás leyendo la versión final que hicieron después de que la película se estrenó, o después de 8 revisiones de Animatic, ¿no? Que es ese story reel con storyboards donde los artistas contribuyeron a mejorarla una y otra vez por años. Estamos hablando de 4 años de desarrollo muchas veces. Uno es eso, ¿no? Tú te estás comparando con algo que está terminado, donde los actores le pusieron su voz, donde todo el design, la música, todo está contribuyendo, y que en el primer guión te aseguro que no era así, no estaba lejísimo de lo que estás viendo. Incluso el guión muy cercano a producción, porque siempre está en una constante mejoría. Pero por otro lado, estás comparando y estás pudiendo reconocer qué es algo bueno, qué es algo bello, qué es algo que realmente lo veas y que te llene, que te deje un mensaje, en que todo cuadra, todo está funcionando. Que ahora tú tienes el nivel que estás viendo que no te gusta y sabes dónde tienes que llegar y solamente tienes que reducir este gap. De eso se trata. ¿Y cómo se hace eso? Reescribiendo y teniendo feedback. Y una vez que estés en un ambiente profesional donde puedas entrar en producción, esa es la razón por la cual escribo animación. Me encanta el proceso y me encanta que tan colaborativo es. O sea, que tú estés con otras personas trabajando en la historia. A mí me encanta con los directores con quienes trabajo. Tengo la suerte de trabajar con gente que realmente piensa lo mismo, busca una buena historia, lucha por una buena historia, que no es una lucha de quién tiene la razón, es qué es mejor para la historia siempre. Y esa dinámica de back and forth, así que tú das una idea y das una idea malísima, pero el director a lo mejor la voltea como un calcetín y le encuentra, le da la vuelta y es mucho mejor. Y el resultado de eso, y luego pasar al equipo de storyboard que la plasma en una versión muy, muy rough, muy sencilla de la historia, pero se pone ahí con voces temporales de Scratch y la puedas ver, es increíble. O sea, eso no existe en live action. En live action hay otro tipo de magia que se da en el set, los actores y todo eso, pero a mí me encanta eso, que tú puedas sentarte y ver tu película en la pantalla mucho antes y que el proceso sea colaborativo. Entonces, esa colaboración con tus amigos, con quienes tengas, al nivel que estés, no necesitas, yo no tengo un equipo de storyboard, no importa, tú trata de hacerlo aunque sea palitos, yo no sé dibujar muy bien, pero pues lo puedes hacer, usa la tecnología, usa la forma de poder ver la película en una versión un prototipo, y eso te da un timing, te da una idea de cómo, del ritmo, de todo,
y puedes ver si está funcionando o no la historia. Y entonces eso de entender que va a ser mal, va a ser horrible tu primera versión. Es una cosa que tú la ves y quieres morir, ¿no? Y entonces el seguirle también, como decías antes, es un hábito. Yo después de leer muchos libros, creo que fácil leí como 10 15 libros de cómo organizar y crear los hábitos, porque no es fácil. Yo sé que estás ahí, a rato estás abriendo Instagram, a rato estás viendo otras cosas. Es normal. Y creé un challenge que hago yo, que uso yo, tengo muchos de estos, igual se lo puedo compartir, lo uso para escribir constantemente, ¿no? Y es como, me pongo el título de la película, me pongo un regalo, tiene un emoji, no sé, de regalito ahí, de cómo me voy todavía no lo escojo, a ver si tienen una sugerencia, ahí lo leemos, pero algo que me voy a regalar cuando termine esto y escojo qué días escribiré, ¿no? O sea, del lunes a viernes, me gusta descansar el fin de semana, y cuando empiezo todos los días a ponerle una X, ¿no? Y escribir. Y hay días que fallo, ¿no? Es normal, siempre pasa, y me doy tres opciones, tres strikes, así, para fallar. Y eso es algo sencillo. Tengo un tiempo los puse en la pared, como para recordatorio que sí se puede. Así había como muchos de estas hojas, porque tengo años haciéndolas y lo comparto también. Y es una cosa sencilla que puedes descargar y imprimir y compartir. Incluso en redes, cuando hace un compromiso público, pues la gente va a estar al pendiente, te va a preguntar, oye, ¿cómo va tu challenge? ¿No? Es algo ya práctico que pueden hacer. Claro. Sí, está fabuloso y muchísimas gracias también por, pues primero pues por tu tiempo, los tips, las experiencias que nos estás compartiendo y pues segundo por este hermoso calendario de retos. Está genial la parte de los strikes. Apenas te iba a preguntar qué era la carita triste, pero ya, Ah, sí. conforme lo ibas platicando fue como un ok. Y sí, o sea, con todo el gusto del mundo, lo que tú quieras compartir, ya sabes, esta es tu segunda casa. Aquí vamos a compartir siempre todo lo que necesites. Y justamente ahorita que nos estabas platicando, se me estaban ocurriendo como varias preguntas, tanto que he escuchado de alumnos como de gente que se va iniciando en el medio, e inclusive algunas que yo llegué a tener en su momento, y bueno, a veces todavía se sigue repitiendo, ¿no? Como dices, la experiencia o la edad no es como determinante, sino todo lo que por primera vez te vayas a poner a hacer va a representar un reto mayor. Es justamente, ok, tengo una idea de qué es más o menos lo que quiero escribir, pero es tan extenso, según yo voy a sacar 5 capítulos, vas de 5.000 hojas cada página, digo, cada libro, etcétera. ¿Cómo, ahora sí que aterrizar mejor las ideas? ¿Cómo podríamos aterrizar mejor este concepto de historia al momento de estar trabajando para que sea como que un poquito más digerible y de esa forma nosotros nos podamos ir dando cuenta como de los errores? Digo, creo que es una pregunta como que muy, parece muy sencilla, pero la respuesta Es muy tal vez no buena, es lo muy sea. importante. ¿Cómo podríamos, ahora sí que empezar, ¿no? Con esta parte. Sí, eso nos pasa. Uno, aceptar que nos va a pasar siempre. O sea, eso es normal. Eso es mucho de escribir, el entender que hay cosas de cómo nos vamos a sentir escribiendo, de los problemas que vamos a tener. Que aunque tengas 10 películas, eh, siempre lo vas a sentir. Y el hecho que hagas paces con eso, es que digas, ok, eso es normal. Bien, ok, ahora para adelante. Y tener un método ayuda, porque ya cuando tienes esa sensación, pues ya puedes tomar acción. Y entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes, porque creo que se conecta con eso, de qué escribimos, el por qué lo escribimos y cómo nos va a dar energía. Me gustaría que escribieran ahí en una nota, o tengan en mente las 5 películas, no tienen que ser de animación, las 5 películas que ven una y otra vez, las que más han visto. Y ojo, aquí es una cosa muy importante, porque aquí estamos en un ámbito de creativos, de cineastas, de gente que sabe de cine. Esta lista nadie la va a ver. Entonces no pongas las cosas nomás porque piensas que son artísticas. Si Los Pitufos 3 te encantó, o la comedia romántica que se hace súper cheesy, es una de las que más has visto, y que de todas formas, imagínate que es un viernes por la tarde, alguien la está viendo en Netflix y te sientas con ellos a verla.
ponla, no es cosa artística aquí, es cosa de escribir lo que realmente tú ves una y otra vez y que te emociona, a lo mejor te hace llorar, así. Así que nada de sombrero de director, así cinéfilo, sino lo que realmente resuene contigo. Y recuérdame por favor que luego se me olvidan, pero quiero que hagan eso mientras platicamos y regresamos a este ejercicio y vemos el fondo y el por qué, ¿no? Y cómo nos puede ayudar eso. 5 Claro, películas que verías una y otra vez. Entonces, regresando a la pregunta que se va a conectar con esto, es, ok, tenemos mucho material, no sabemos dónde empezar, muchos personajes, pensamos que vamos a escribir el nuevo Señor de los Anillos o algo así, pero tenemos que aterrizarlo, ¿no? O sea, una serie o una película. Una historia es la historia de alguien, no es una idea genial, no es el famoso high concept en sí. Siempre se tiene que aterrizar en alguien, en un protagonista o una protagonista. Y eso es la clave es el centro de toda tu historia. No importa el plot, no importa el cómo, sino el quién. Decía hace poco, tuve la suerte de platicar con Jared Bush, que es el co-director y co-guionista de Moana, de Encanto, de Zootopia y más. Y él hablaba de ese concepto que también venía lo platicaba mucho una directora de Pixar, Domichi, sobre cómo piensan en Pixar los personajes. Y la idea es que tú puedas crear un personaje tan atractivo que en donde la pongas en la situación que sea, son interesantes. Y platicaba Domichi de cómo Andrew Stanton, el director de Buscando a Nemo, eh, decía, hazme que me importe y aunque pusieras a ese personaje en un elevador solo o sola, que sea entretenido, o sea, sean tan desarrollados que te entretengan. Entonces, enfóquense muchísimo en el desarrollo del personaje protagonista, crear empatía. Para crear empatía es crear una serie de situaciones en que tú sientes por el personaje y a lo mejor a veces es injusticia, a veces son tan adorables, a veces no entienden bien la realidad, a veces creen algo que no es cierto. Y hay muchas técnicas que puedes observar que pasan en las películas como para crear un personaje entrañable. Y esa es la base de todo. Y el plot, o la estructura, que es importante aprenderla, pero a veces cuando leemos libros de guión pensamos que, ok, página 10, el detonante. Ok, ¿qué se me ocurre para el detonante? Primer punto de giro, ¿qué podría ser algo que lleva al personaje a un mundo extraordinario, lo lleva fuera de su zona de confort? Midpoint, low point, y todo eso, ¿no? Que aprendemos en los libros, que son muy buenos, pero se nos olvida a veces, o más bien no reflejan lo suficiente algunos libros, que todo eso es un reflejo del arco de transformación del personaje. Y el personaje o cambia, como en la mayoría de las películas, o el personaje es como un ángel caído del cielo que ayuda a su entorno a descubrir una verdad, que es el caso, no sé, de Mary Poppins. Ella no cambia, cambia el papá de la familia. O Pinocho de Guillermo del Toro. El Pinocho no cambia, es Geppetto el que cambia, ¿no? Entonces podríamos casi decir que es el protagonista en términos de arco narrativo, ¿no? Entonces, la mayoría, el protagonista cambia, es un arco clásico, y normalmente cambia desde creer una mentira que el personaje crea en un principio, algo que cree firmemente sobre la realidad y tiene que descubrir una verdad. Y entonces tú ves un personaje y ves cuál es la mentira que creen y por qué la creen. Por ejemplo, Marlin en Buscando a Nemo, él pues está protegiendo a Nemo de una forma exagerada, no lo deja libre. ¿Por qué? Si no tuviéramos ese gran prólogo en que pierde la esposa y pierde los hijos y el único que queda es el huevito de Nemo y además Nemo tiene un problema y entonces todo ese drama inicial lo llevó a creer esa mentira. Y toda la película es él descubriendo esa verdad, de que una vida plena es una vida que tiene que tomar riesgo, que tiene que dejar libre a su hijo. Y si te fijas también, si se fijan, la aventura la tiene con Dory, y Dory es
la representación total de la verdad que tiene que encontrar. Es el opuesto total de Marley. Entonces, vean como libros de guión con 1000 puntos, 22 puntos del viaje de tu protagonista y la estructura, y te puedes confundir mucho cuando en realidad se trata de eso. Es algo muy humano que tiene que ver con esa experiencia de vida, porque nosotros mismos creemos mentiras y tenemos que descubrir verdades todo el tiempo, ¿no? Tenemos traumas que nos llevaron, como Marlene, a creer ciertas cosas, a evitar ciertas cosas, y a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. Por eso nos gustan las historias. Entonces, para resumir es, ¿qué quiere el personaje y qué necesita descubrir? El famoso want y need. ¿Qué es un trauma? Que a veces se le dice el ghost, el fantasma que lo atormenta en la vida. ¿Qué es lo que causó el creer que la vida es así? Y ya que tiene que descubrir al final. Eso puede ayudarte a decir, ok, todo lo que tengo, ¿cómo encaja en eso? Es algo súper chido, así como una escena increíble. Está bien, puede ser una gran inspiración, pero ¿cómo encaja en eso? Si no, fuera. Y vas como puliendo y creando ese arco de transformación que es empático y tiene que ver con eso. Wow. Ahora sí que sin palabras mentalmente estaba como, anota eso, anota eso. Está fabuloso y Eso no es justamente, mío, es algo que pues aprendí de otros. Hay un buen libro que se llama Creating Characters Arc, que habla muy bien de K.M. Wayland. Ella escribe novelas, pero aplica perfectamente a las películas, y pueden, si quieren profundizar más, ahí hay mucho material para eso. Simplifica mucho lo que otros libros de guión complican demasiado. sí, sí, no, y sobre todo cuando uno va empezando, pues te dice, no, pues lee Salva al gato, ¿no? Es como que el más Ujú, clásico que te llegan a dar, pero justamente pues empiezas a lo mejor en la escuela con esta parte del camino del héroe. Entonces, justamente, sí, ¿no? Ah, pues llega el sabio o pasa lo del umbral y es como, ¿cuál umbral? Y sí, como sí, que sí. Es todo justo, externo, ¿no? Y ayuda a aprenderlo. Y Save the Cat, Salva al Gato, es peligroso porque me encanta el libro. Una vez que tú conozcas de guión y tengas como un conocimiento profundo, luego te ayuda mucho. Pero si lees eso como primer libro, puede ser muy, muy malo para el concepto que fomentan en los guionistas. ¿Por qué piensas que, página 21 es esto? Ciertamente son consejos prácticos que, una vez que tienes profundizado los principios de fondo, ya te puede ayudar, digamos, a no perderte, pero puede ser muy peligroso leerlo como primer libro de guión, en mi opinión. sí, 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 definitivamente los libros, ¿no? Que usualmente más nos recomiendan tienden un poco a hacer esto, sobre todo pues en lo personal, por ejemplo, en guionismo, pues como materia aprendimos el camino del héroe y eso fue todo el semestre. Entonces está Ujú. muy padre para iniciar, pero ya después sí te vas agarrando más, por ejemplo, de Save the Cat, entre muchísimos otros libros más sí ya se vuelve un poco más complicado, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era el nombre de uno, pero eran como 12 16 pasos diferidos, porque tienen como dos puntos de clímax y luego tiene varios in-betweens, o sea, que son como de arcos de Sí, arriba hacia abajo. Entonces, está padrísimo, pero justamente ese error que estabas comentando de, ay, ya voy en la página, digamos, 10, ¿no? A este punto ya tenía que haber llegado y no he llegado. Y te traumas y te ujú. angustias de que, Sí, sí, ay, sí. no. Pero No. entender de manera resumida, como dices, qué es lo que hace el personaje, o sea, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere conseguir. Va a aprender él, va a modificar su entorno. O sea, estas como preguntas claves creo que son los que datos como de oro que podemos llevarnos a casa y comenzar ahora sí que con todo este proceso creativo. Igualmente, no se despeguen, vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos, estamos con Pietro. Hola, ¿qué tal? Ya volvemos de nuestra pausa y vamos a seguir escuchando más de la experiencia de Pietro y qué nos tiene que contar, ahora sí que sobre toda esta parte de cómo ser un guionista. Si no lo saben, él justamente tiene un proyecto muy padre del cual lo voy a dejar que él nos cuente un poquito más al respecto. Así que adelante, Pietro. Sí, les quiero invitar a que
descubran Write for Animation. Es un canal de YouTube y una comunidad de guionistas en donde traemos a los grandes maestros de la industria de la animación con un enfoque en contar historias, ¿no? Entonces, directores, guionistas, productores que han trabajado en las grandes películas que ustedes admiran y vienen al canal de YouTube a compartir conocimiento práctico, en lugar que simplemente contarnos de su trayectoria, carrera, nos enfocamos mucho en que nos den consejos. Entonces, por ejemplo, mencioné dos, ¿no? Jared Bush de Encanto o Domi Shi de Turning Red. Tuvimos mucha gente de Pixar y nos acaban de confirmar Guillermo del Toro y Patrick McHale van a estar en el canal de YouTube compartiendo sobre su proceso de desarrollo del guión de Pinocho, que es una película maravillosa que está en Netflix y el guión en específico es fuente de mucho aprendizaje porque hace muy bien, digamos, todo, nos enfocaremos mucho en el tema por supuesto, bueno, palabras que salgan de la boca de grandes maestros, todo es muy, muy bienvenido y creo que aprenderemos mucho en esa. Pero hay muchos videos en YouTube enfocados en que te puedas llevar consejos prácticos. Eso es el enfoque del canal. Se llama Write for Animation, como escribir para animación. Y pueden mandar sus preguntas, las contestamos en el canal. Y espero que también recibir sus comentarios. Es todo en inglés, pero estamos trabajando en subtitular todo al español también. Entonces, ya en el futuro, a lo mejor en italiano también. Y más, pero chequen el canal. Ahí también pueden descargar la, el challenge y otro material. Y también tenemos una academia, un Driver Animation Academy, que es al momento, es un proyecto a largo plazo. En el momento bueno, es una forma de apoyar el canal, que podamos hacer más y más videos. Y es una membresía en que nos conectamos por Zoom una vez al mes y conoces a otros guionistas y storytellers apasionados de animación y también nos ayuda a escribir juntos en términos de mantenernos, digamos, en ese ritmo que tanto buscamos, aprender más del craft, aprender más de guión y también conectar, aprender cómo movernos en la industria. Entonces los invito a que conozcan y descubran el canal también. Excelente, sí, no, se van a enamorar una vez que ya lo conozcan, incluso también creo que añadiendo se pueden suscribir a lo que viene siendo la página, al menos yo también me suscribí, entonces para que tengan todas las noticias más relevantes, por ejemplo, qué buena noticia, muchas felicidades también por sus próximos invitados que ya estaremos viendo ahí en el canal. Y pues aprovechen, como bien comentábamos también, tanto con Pietro como con nuestros demás invitados, todas las herramientas digitales que tienen a su alcance de manera, ahora sí que pues, a un clic de distancia, váyanlo aprovechando. Esta industria, igual que muchas otras, pero en específico esta he notado que es muy cálida, te abre demasiado, ahora sí que las puertas a múltiples personalidades, temas, trabajos, etcétera, pero todos son muy trabajadores. Entonces, ahora sí que hay que sopesar un poquito eso. Entonces, si vas a desarrollarte sobre un área, ya sea guionismo, ya sea modelado 3D o cualquier otra cuestión, recuerda que es eso, la comunidad es abierta, pero igualmente, pues el nivel de trabajo que hay que hacer, pues hay que irse haciendo ese hábito del que estamos hablando. Igual, ahora sí que aprovechando toda la experiencia y los buenos consejos que nos estás dando, ¿tienes algún otro que ahorita se nos haya pasado como por desapercibido, pero que diga, ¿sabes qué? Mientras estuvimos platicando, se me vino uno u otro a la mente como para poder seguir aprovechando ahora sí que toda tu experiencia? Muy bien, sigamos el proceso de guión, hablamos de esa idea y de ese trabajo de desarrollar el personaje principal, de descubrir cómo hacerlo empático, cómo podernos encariñar con este personaje. Es una de las tareas más difíciles. Los primeros actos son los que normalmente solemos escribir una y otra vez, porque si no conectas,
con el personaje, todo lo demás no importa. De verdad, no, si tú no tienes, si no te cae bien el personaje, eh, no importa la aventura, no importan los grandes momentos visuales, los puntos de giro esa sorpresa al final, todo eso no importa nada. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales. No, no significa que el personaje tenga que ser bueno en absoluto, ¿no? Piensas en muchos personajes que pues son un desastre, ¿no? Pero de todas formas los quieres, ¿no? Entonces, en live action hay ejemplos muy claros, ¿no? Breaking Bad o Joker, personajes que incluso llegan a ser antihéroes, pero en animación pensemos a ¿cómo se dice en español? El Emperor's New Groove, ¿cómo se llama? La de Cusco. Ah, Las locuras del emperador. Las locuras del emperador. Es un personaje muy, muy malo en ciertos aspectos, digamos, de valores de virtudes morales, ¿no? En un cierto sentido, pero nos encariñamos con él, entendemos que además sufre mucho para empezar, que es una de las técnicas que se usan en estos casos, sufre las consecuencias de su egoísmo y también no es tan inteligente, entonces eso ayuda también, un poco como Homero Simpson, ¿no? O sea, le perdonas mucho y te encariñas porque pues lo intenta, pero no puede, ¿no? Tiene varios límites. Entonces, para pensar en cosas tengo justo a la mano porque en esa membresía que les platicaba antes, Right for Animation Academy, hacemos cada mes una clase, la que voy a dar hoy en el grupo va a ser justo sobre cómo crear empatía. Entonces me tienen aquí con esto muy fresco y les voy a dar una listita así que podemos. A veces esas cosas ayudan. En el guión no hay reglas, no es matemática, pero a veces te ayudan ciertos principios, como algunos de los libros, cuando puedes trascender y con madurez ver si te sirven en ese contexto, ¿no? Y hacerlos auténticos. Pero un personaje normalmente hablamos del ghost, ¿no? De ese trauma que justifica ciertas acciones, que nos ayudas a encariñarnos con el personaje. La injusticia, eso es por eso ves muchos personajes huérfanos, mucho bullying en las películas donde el personaje lo maltratan todo el tiempo. Sus defectos también, el ver que tiene cosas que mejorar, es la inocencia que a veces está cercana a un personaje que no es tan inteligente o a veces es muy inocente porque es muy pequeño o incluso algunos rasgos en diseño de personaje que pueden reafirmar eso. Esos momentos, el título Salva el gato es como nace de esa idea de que en un principio de la película ponen tu personaje a hacer una acción buena, ¿no? Son recursos que a veces pueden sonar baratos, pero bien integrados en la historia funcionan bien. Por ejemplo, Aladdin es un ladrón, o sea, es un ladrón, se la pasa robando. Y ¿por qué nos gusta un ladrón? ¿Por qué nos gusta un Woody? Que Woody es muy egoísta también, ¿no? En el caso de Aladdin vemos que no tiene muchas posibilidades y eso ayuda como a justificar ya un poco lo que hace, pero hay una escena clave, cuando él va a robar pan porque tiene hambre, lo comparte no solo con el changuito, sino también lo comparte con unos niños pobres, ¿no? Y se rompe tal cual el pan en dos y le da pan a ellos, ¿no? No me acuerdo si él se queda sin mucho pan, pero el punto es que es una acción como Save the Cat, ¿no? Como de salva el gato del árbol, ¿no? Me da risa porque en Los Increíbles hay una acción tal cual que Mr. Incredible salva a un gato en un momento. No sé si fue antes o después, pero... y luego otro elemento es una jerarquía moral, en el sentido que a veces el personaje protagonista no es muy bueno. Eso se ve más en live action y que en mainstream, en animación, digamos, sobre todo los grandes estudios, ¿no? Por el tipo de target de un público más familiar. Pero piensen en El Padrino, ¿no? Él es muy malo, es un criminal, pero los demás son peores. Los demás no tienen, en la escena inicial El Padrino es muy buena porque crea esa jerarquía donde le piden hacer algo violento y él dice, no, aquí la justicia se maneja de otra forma, el honor, tienen ciertos valores que por supuesto están muy distorsionados en la mentalidad de la mafia, pero tienen ciertos valores que se ven como del honor, la familia y eso, que ayudan a justificar, aunque uno, digamos, no justifica la acción en sí,
dentro del contexto de la película sí lo hace, ¿no? Entonces a veces se ve esa jerarquía, ¿no? Donde sí, él es malo, él es egoísta, pero el antagonista es mucho peor. Entonces quieres ese cambio. Lo otro es la resiliencia, no sé si es en español resiliencia, pero la Sí. perseverancia, ¿no? De intentarlo una y otra vez, una y otra vez. Y eso nos gusta muchísimo, siempre ver el personaje intentándolo, es una inspiración para nuestra vida. Y luego separar mucho tu personaje de protagonista, su esencia, con lo que quiere, como cuál es algo imposible para él o ella lograr. Por ejemplo, en Kung Fu Panda, Po es un panda gordo que quiere y que torpe, que quiere ser un maestro de Kung Fu, ¿no? Quiere ser un gran luchador de Kung Fu. Y hay muchísimas más cosas. Si ven los primeros minutos de Kung Fu Panda, increíbles como para varios de esos puntos que funcionan al mismo tiempo, ¿no? En Up, por ejemplo, es un viejito gruñón. Si no tuviéramos ese maravilloso montaje al principio, es difícil que te caiga muy bien ese personaje, aunque te digan que perdió a la esposa. No es lo mismo que te lo digan en una frase a alguien más, no, es que perdió a su esposa. No, lo vimos lleno de vida, lo vimos enamorarse, lo vimos perder un bebé, lo vimos perder una esposa y lo vimos amargarse, ¿no? Y además le están haciendo una injusticia también, porque pues, es injusto que le quiten su casa al principio. Entonces es como todos esos elementos ayudan a crear la empatía hacia el personaje. Y ahora me gustaría, siguiendo ese hilo, ¿no? Ok, tenemos esos elementos que nos ayudan a crear empatía. Tenemos una mentira que crea el personaje, una verdad que tiene que encontrar y un ghost, un trauma que le impide ver esa verdad y a veces un personaje compañero que los lleva en la aventura que representa esa verdad. Eso lo ves en muchas películas. Hicimos el ejemplo de Marlin y Dory, por ejemplo. Ahora, una parte fundamental para ti como guionista, y eso no es solamente para quien quiere ser guionista, sino directores, cualquier persona que se acerca a una historia, tiene que poder poner su corazón en la historia. Y regresamos al ejercicio. Anotaron 5 películas que realmente le verían una y otra vez. Y a lo mejor son películas súper comerciales que uno dice, bueno, mi cerebro artístico diría, ¿por qué te gusta esa película? Pero si ves esas películas del punto de vista del protagonista, el protagonista o la protagonista tienen algo que ver contigo, tienen algo profundo en lo que tienen que descubrir, que descubren en esa lucha que los lleva al final de la película, que tiene que ver con algo profundo de tu vida. Y que te gusta una película, pero a otra no, y a otro amigo le puede gustar muchísimo otra. Y aunque sea algo de acción o ciencia ficción que piensas que te gustó porque te apantallaron los efectos y fue increíble la experiencia, siempre hay algo más profundo. Y si analizas esa lista, a lo mejor encuentras algo en común de esas películas y algo que a lo mejor te sorprende incluso que no te esperabas, pero es algo que habla de ti también. Eh, tómate un tiempo después de esa plática y ver esa lista y ver, a lo mejor hay excepciones, no todos son de una sola cosa, pero a lo mejor hay algo que te hace pensar que hay un tema que puede ser la injusticia, puede ser la inocencia, puede ser mm, un tema que resuena contigo, el ser un underdog, el ser un outsider, muchas diferentes opciones que tienen que ver con el tema de la película. Y a lo mejor puedes decidir escribir de eso. Y para escribir de eso, a lo mejor escribes antes algo sobre ti, por qué ese tema ha sido constante en tu vida, por qué ese tema es importante. Como carrera de guionistas, normalmente diría que el 90% de los trabajos que vas a hacer y que te van a pagar para hacer, no necesariamente son historias originales tuyas. Entonces, em, no, esa relación la vas a encontrar en una historia que ya existe, en ciertos personajes que ya existen. Siempre hay algo que resuena contigo, porque tú lo vas a escribir en conjunto con otras personas, pero son almas, son personas que tienen un ser, un corazón que van a poner en el,
en el guión, en esa historia. Entonces el consejo, sigue tu corazón, espero sea un poco menos cheesy con esta explicación, pero sí es real, sí es importante, tienes que poder encontrar esa conexión, porque entre más personal es tu historia, más universal va a ser. Entre más vas a meterte a las cosas que no te gusta contar, a las cosas de tu vida profunda, los cuestionamientos que tienes profundo, más va a ser universal la historia. Y por eso nos gustan historias de cosas, culturas, géneros que no tienen nada que ver con nosotros, pero resuenan y son universales. Entonces, eso ayuda a dar un paso más, que creo que son las cosas fundamentales que entender. Lo demás lo aprendes en los libros, pero teniendo presente que de eso se trata, de contar la historia de alguien que descubre algo que transforma su vida y la hace más plena. Mucho de lo que comentas mientras te iba escuchando, como que iba resonando también internamente, ¿no? De, ay, ¿cuáles películas serían? Estaba yo haciendo ¿Tienes como mi alguna? lista. Pudiera poner como mi número uno El Rey León. Ujú. Esa me la sé al derecho y al revés, o sea, sé que es mucho como bastante drama, pero tiene Sí. como tantos altibajos que justamente pues Simba empieza con esta parte de lo que es su realidad en su momento, pero Ujú. después descubre cuál es, o sea, tiene este como golpe de realidad y pues todo cambia, pero luego vuelve a caer en una constante como pues sí, de conformismo, se pudiera decirlo así, Sí, combinada con sí, sí. miedo, o sea, que no, que lo Hakuna impedía Matata. exactamente, que le impedía evolucionar, y luego está esta revelación de que, oye, sigue vivo, digo, ya pasaron buenos años, chicos, ¿eh? Si se hacen spoilers, ya, Sí, ya no, no, pasaron no hay buenos años, pretextos. Salió sí, hasta un live action de eso. exacto. Y luego ya cuando se da cuenta de lo de, pues, esta como traición familiar y luego va a hacerle frente, entonces dije, híjoles, o sea, qué padre está la historia, qué padre como hacer esta introspección y también como hasta de manera psicológica, ¿no? Como de, a ver, Sí, qué cosas se pueden ir trabajando como para, pues, no sé, a lo mejor limpiar traumas o mejorar experiencias, convivencias con terceros, ser mejor persona. Digo, es como que un espectro muy amplio, ¿no? Que nos permite esta parte de escribir historias, de cómo irlas mejorando, pero definitivamente espero que, así sí. como yo, todos ustedes vayan a empezar a hacer el ejercicio que nos recomienda Ese Pietro. ejercicio lo recibí en la New York Film Academy en una clase de una guionista que nos dio y alguien lloró durante la sesión porque justo descubrió algo pues profundo, ¿no? Entonces, a veces funciona, a veces no, pero el principio es importante, ¿no? Escribe algo personal, escribe sobre algo personal y encuentra algo personal en historias que ya existan. En creo que hay un ejemplo de Roberto Orsi, el guionista, estuvo en Lost, estuvo mucho con J.J. Abrams en varias producciones y si no recuerdo mal escribió Star Trek, una de las nuevas, ¿no? Del reboot que le hicieron y Ok. que son muy buenas, ¿no? Comparado con a lo mejor algunas épocas anteriores. Yo no soy, justo como él, no soy muy fan de Star Trek y él decía, yo siempre fui un Star Wars boy, ¿no? Enfocado en Star Wars, siempre veía estos de Star Trek como gente en pijama pues le encargaron escribir la película, ¿no? Entonces se metió, aparte de aprender mucho, ¿no? Por supuesto, del legado que tiene, pero también buscaba una conexión y algo que resonaba era una historia padre-hijo. Y creo que la primera película de esta nueva saga tiene mucho que ver con la relación entre padre e hijo. Y entonces, y luego ellos escribieron Transformers también y sobre todo en lo comercial puedes pensar que, bueno, ¿qué voy a decir? Yo quiero escribir cosas artísticas. Siempre hay algo, siempre hay una conexión que encuentras en tu historia. Y eso es lo que va a ser la fuente de lo que va a ser bueno en esa película. Sí, por supuesto, y no necesariamente, ahora sí que tienes que estar en el mismo papel que el protagonista o la protagonista para entenderlo, porque al final de cuentas, pues todas las emociones humanas se conectan, Se diferentes conectan. momentos, diferentes personas, pero es algo que siempre va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, ahora sí que sin hacer mucho spoiler, pero en Pinocho, pues no tienes que pensar, ¿cómo se sentiría ser un niño de madera, ¿no? O cómo se Ujú. sentiría ser el papá de un niño de madera, sino si entiendes esa relación
de amor padre-hijo y demás, pues ya con eso te das alguna idea de, ah, bueno, si yo tuviera hijos, entiendo el sentimiento porque yo también sería así de cariñoso o cariñosa. Pero pues a lo mejor alguien que sí tiene hijos de verdad dice, yo daría la vida por ellos. Entonces es como que a lo mejor más intenso el sentimiento en diferentes circunstancias, pero pues al final de cuentas el amor es algo como pues un tema muy universal, ¿no? Que nos conecta. Y incluso estuve leyendo bueno, se está rumorando por ahí, no sé si sea cierto, ¿no? Que Guillermo del Toro lloró cuando estaba haciendo el guión. Entonces, eso para mí es como que muy personal, es como estar muy al desnudo, o sea, ser muy honesto como con tu trabajo y se me hace pues totalmente admirable porque significa que te entregas por completo y así justamente el público que pues no sé si ya la viste la película. Sí, 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 por Sí, supuesto. ah, bueno, igual sin decir mucho spoiler, nada más como para quienes la hemos ya visto, como Pietro, como yo, y a lo mejor muchos de ustedes ya la vieron, pues haces esta conexión, ¿no? De se siente cuando algo es hecho con amor y algo es cuando es hecho nada más pues por hacer, por así decirlo, ¿no? Ujú. Mi Sí, ¿no abuela te tenía emocionas un... tú como guionista? Perdón, No. ibas contando. Igual, no, es para cerrar, mi abuela tenía un dicho o algo así que, muchos dicen que es, comer para vivir, pero mi abuelita decía que en paz descanse, vivir para comer. Entonces, no es lo mismo nada más comer por comer que pues comer para disfrutarlo y lo mismo se aplica en este caso. Ahora sí, disculpa. Sí, es abonando a eso que si no te emocionas como tú al escribir la historia, no se va a emocionar el público. No, de ninguna manera. Es impensable, pues si no te ríes tú de los chistes, de lo que agregues también del humor, si no llores con la tristeza, si no no se trata de decir cosas, no se trata de decir, este personaje se enamora de este personaje. Se trata de mostrar y hacer que el público se enamore juntos con tu protagonista de quién es el enamorado del protagonista. Por ejemplo, una historia de amor, ¿no? Tienen que, esas sensaciones, esas emociones no se dicen. Por eso dicen mucho show, don't tell. O sea, muéstrame. No me digas lo que pasa, muéstrame lo que pasa. Hazme sentir lo que están viviendo los personajes. Es muy importante tomarlo en cuenta y se vuelve algo muy práctico, no solamente en principio. Creo que eso es un enfoque muy importante. Esa es la prueba. Ahora, también hay que considerar que a veces esas películas llevan años y a veces hay cosas que al principio son gran sorpresa, hay chistes que son muy divertidos, pero cuando lo escuchas, lo ves una y otra y otra y otra vez, tú como autor, como el equipo creativo se puede empezar a cansar cuando a lo mejor no es que el chiste no funcione, además que pues tú ya te lo sabes, ¿no? Los chistes tienen un factor sorpresa. Entonces hay cosas que hay que conocer y tener como la maestría de saber qué es el momento. Pero recuerdo, pues, es muy buena señal. Si estás llorando a pesar de que cada vez te emociona, eso es muy bueno, ¿no? Porque significa que pues realmente estás poniendo a una material que toca las fibras de tu alma y que te hace emocionar. Eso es lo que va a hacer emocionar al público también. Claro. Y por ejemplo, en trabajos que requieren, digamos, guión, pero no hay diálogo, ¿te ha tocado alguna vez como hacer algún trabajo por el estilo en el que puedas decir como cuál fue tu experiencia en esa clase de proyectos? Sí, eso es lo mejor que es lo que es lo mejor que puedas hacer, escribir un cortometraje sin diálogo. Porque el diálogo, el cine es visual y el cine no solo es visual, es acción también. Entonces, el diálogo, sobre todo al principio, puede ser una muleta que se usa para explicar cosas. Y si el personaje dice, me siento muy triste, no pongas eso, muéstrame, hazme sentir triste a mí como audiencia, juntos con él o ella. Y entonces, el no usar el diálogo no solamente es un purismo narrativo, así como sino que te ayuda muchísimo a desarrollar la vida también de alguna forma. Cuenta mucho más lo que haces a lo que dices. Y em,
Y también ayuda también a que sea más fácil, digamos, es un aspecto mucho más práctico, pero si estás haciendo, que sea un cortometraje animado, el hecho de no tener diálogo hace más sencilla incluso la producción. Pero eso no es lo más importante. Eh, pero sí, eso es algo, aunque estés trabajando con diálogo, siempre busca cómo puedes evitar el diálogo y ponerlo en acción, especialmente cuando caemos en el poner algo que están explicando o algo que están diciendo, cómo se sienten y no están tomando acción que lo muestres. Muy bueno, muy buen consejo eso. Qué bueno que lo comentaste de escribir sin diálogo. El Wall-E empieza con 20 minutos sin diálogo, que es algo para una película mainstream, es algo único, ¿no? Y es ese montaje de Up creo que no tiene diálogo, según no tiene nada de diálogo. Y también pues cuenta una historia de amor increíble en muy poco tiempo. Entonces sí se puede. Y busca una anécdota de un actor que le decía a un director, creo que fue a J.J. Abrams, le decía, ¿qué tal si esa línea la digo con una expresión? Y pues el contentísimo lo ponía como un ejemplo de perfecto, eso es lo mejor. Claro, sí, no, sobre todo porque pues a veces no tenemos como que esta idea de tenemos que escribir todo, o bueno, como si fuera un cómic, ¿no? Que a veces nos vamos con esa idea Mm. cuando empezamos de, diálogo aquí, diálogo acá y tal, pero incluso utilizar o agotar el recurso este de la voz de narrador, ¿no? O sea, como poner puro texto, 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 pues no es lo ideal. Entonces, ¿qué pasa cuando pues ya lo traduces a algo que es sin diálogo? Pues ¿cómo lo empiezas a escribir, ¿no? O sea, esta Sí. necesidad de lo muestro, lo escribo, lo digo, lo adapto, o sea, ¿cómo lo puedo empezar Sí. a aterrizar? Es como pues una de las dudas que a veces tienden a llegar a surgir. Y sobre Sí. todo se me ocurre este ejemplo que fue muy, pues ahora sí que muy mencionado a lo largo de este 2022 que ya estamos por cerrar, que era Hibaro de Love, Ujú. Death and Robots. Entonces, esa clase Sí, de no, cero. proyectos estuvo fabuloso. Fueron 15 minutos aproximadamente del cortometraje, pero pues cuenta una historia desde el punto de vista de a como yo lo vi de dos protagonistas, tanto Ujú. el chico como pues la sirena, ¿no? Entonces, esta Sí. clase como de dualidad, de cómo entender, pues creo que ya vamos aterrizando con lo que dice Pietro de, bueno, cómo provocas empatía con una sirena Ujú. que se dedica a Sí. matar a soldados, pues bueno, o sea, con todo lo que estábamos viendo en pantalla. Sí, que hablamos de la injusticia, ¿no? De cómo se intentaba usar ella como en ese contexto y la brutalidad venía como esa jerarquía moral, ¿no? Donde, ok, sí, ella hace algo violento, pero está sufriendo mucho más, ¿no? Entonces, como ese tipo de situaciones para crear la empatía. Y creo, Claro. otro elemento de diálogo es el subtexto, la importancia de que la frase que dice el personaje no dice, es la punta de un iceberg, dice una cosa, pero uno puede observar ciertas frases que decimos y hay mentiras, hay cosas que no se dicen, hay cosas que se dicen cuando se está hablando en realidad de algo totalmente diferente. Entonces tú puedes tener un diálogo sobre quién puso mal la sal, puso azúcar en lugar que sal en no sé, alguna tontería, algo que parece trivial, pero tiene un fondo. Y siempre cada línea de diálogo tiene que tener un subtexto, se llama a nivel narrativo. En YouTube pueden encontrar uno de los videos que nos enfocamos, ¿no?, en eso con la directora de Pixar, McKenna Harris, que dirigió que es un spin-off de la película Luca. Y usamos, Sí. digamos, aprovechamos ese cortometraje para explicar qué significa escribir con subtexto en diálogo y lo encuentran en YouTube. Se han visto el corto, dura creo que 6 minutos, está en Disney Plus y explica cómo todo el diálogo de ese cortometraje tiene un fondo diferente. Y es un ejemplo muy sencillo que puede ayudar a entender el subtexto en el diálogo.
Excelente, sí, definitivamente vamos a correr o deberían de correr al final de ver esta entrevista para ver todos los videos que tiene el canal de Pietro para poder, ahora sí que aprender más tanto de su experiencia como de todos los grandes invitados que tiene y pues todos los que vendrán, ¿no? Entonces, pues Pietro, algo que más que quieras agregar, digo, aparte de todos los consejos que nos has dado por el momento, como para aprender un poquito más e ir cerrando esta parte. Pues te quiero agradecer por esta plática, me gustó mucho compartir. Me encanta, aunque el canal y lo que hacemos es casi todo en inglés para llegar lo más amplio posible, pero estamos abiertos a, por ejemplo, estamos recibiendo practicantes aquí en Guadalajara para que nos ayuden también a traducir al español y a crear más contenido en español. Y porque realmente estoy muy agradecido con toda la comunidad de la animación aquí en México que me acogió de una forma. Yo estuve un tiempo en Los Ángeles y me siento más cercano a la industria del cine aquí que cuando estaba allá. Y realmente es por muchas personas apasionadas, donde a veces el no tener acceso a los grandes presupuestos de los estudios nos vuelve más creativos y me estoy muy agradecido con toda la comunidad de animación. ah, por todo lo que me ha permitido vivir aquí en este país. Entonces, de invitaciones, desafortunadamente están en inglés las dos cosas, pero si hablan inglés y si creen que pueden, pues, trabajar incluso pensando a nivel internacional o pueden simplemente tener lo básico. Hay un curso muy importante que empezamos a ayudar a compartir sobre eso que se llama Story Experiential y es creado en colaboración con artistas de Pixar y para mí creo que tu público le gustaría mucho porque es justo esa mezcla entre storytelling, o sea, de crear una historia, pero también una parte artística, porque es un curso de 8 semanas en línea en que pueden ir creando una historia como lo hacen en Pixar. Entonces se sigue el proceso, cada semana hay una clase en línea en vivo y vas creando una historia. Es interesante que ya van dos, no sé si el tercero también, que ganan mexicanos. Entonces, me da mucho gusto que nosotros los invitamos al programa y ganaron el primer premio porque al final hacen más que el premio es que te obliga, digamos, a absorber todos esos principios y te obliga a tener una disciplina para que en 8 semanas tengas ya una historia. Y esa puede ser la base para un gran proyecto. Y nos dieron por esa colaboración un descuento que les quiero compartir con un código que es Write for Animation con el número 4. No, eso no importa la promoción, es que nos gusta mucho aquí en nuestra comunidad como cuando hay algo valioso, compartirlo. Y realmente a mí se me hizo un curso muy valioso y muy accesible, sobre todo si son estudiantes, tiene un precio súper accesible y creo que puede ser para quien quiere conocer más cómo se piensan las historias, por ejemplo, en Pixar. Para mí fue sorprendente ver la sencillez, un proceso muy, muy sencillo y a veces lo enredamos más de lo necesario. También, si pueden buscarnos en las redes como Write for Animation, escribir para animación en inglés, Write for Animation, o mi nombre y apellido, Pietro Esquito, en Instagram. Me pueden escribir, trato siempre contestar o mándenme mail con preguntas. Yo con mucho gusto, a veces me tardo, pero trato de contestar siempre a todas las personas que escriben. Pues muchas gracias, Pietro. Justamente, pues tomen todos estos datos. Vamos a dejar toda la información de Pietro también en la descripción del video por si quieren aventarse ahora sí que a este maravilloso curso. Digo, creo que son suficientes semanas, o sea, suena muy completo y en un tiempo pues muy accesible. Entonces, pues no lo piensen más y pídanselo a Santa Claus en esta Navidad. Y Pietro, igual, pues antes de cerrar, de alguna manera como resumida, ya nos ha estado gustando mucho hacer como que esta pregunta al final, y es si tú vieras a un Pietro un poco más joven, hace unos años, cuando apenas estabas iniciando, ¿qué consejo te hubiera gustado saber a hoy, en ese momento, que te ayudaría? Um, Dos, diría. Uno, enfócate en el hábito, enfócate en la constancia y en el escribir. Um,
trabaja mucho en eso, a pesar de todas las distracciones que hay, busca la forma de evitar esas distracciones y progresar, terminar lo que empieza. Sí. Un puente que está construido a la 20%, pero falta un pedazo, no hace que conecte una persona que llega al otro lado. Lo mismo, una historia al 99% para la audiencia es 0%. No la van a ver si no la terminas. Entonces, termina lo que empieza. Lo otro que también quiero compartir con ustedes es no hay puertas demasiado grandes. Algo que me hubiera gustado hacer antes era tocar a las grandes puertas de las personas que admiro en la industria, de los grandes estudios con quienes quiero trabajar y no tener miedo. Hay muchas oportunidades de prácticas profesionales, sobre todo cuando son estudiantes, poner el pie en la puerta, como se dice, en esos grandes espacios y también construir y no ver simplemente los grandes estudios y decir, pues mi sueño es trabajar en Disney, Pixar o Netflix. Hay muchas realidades y cada vez más que tienen historias increíbles que contar, que es donde se puede crear con un equipo creativo, con tus compañeros de la universidad, de la escuela, tus amigos, la gente que le ves la misma pasión que tú, júntate con quien te complementa y pueden hacer grandes cosas. Cada vez es más fácil si hay trabajo duro y corazón y pasión para contar buenas historias. Definitivamente hay que aprovechar el tiempo y ahora sí que cada etapa en la que nos encontremos, porque también a veces como que uno se puede limitar, ¿no? Cuando no hay la posibilidad de estudiar o quiere hacer un giro en su vida y decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar ya pues a otra cosa, me gustó más, ya descubrí qué es lo que me gusta en la vida, pues también, ¿no? Tomar como esos consejos que dice Pietro, ir haciéndose como su calendario mensual y decir, bueno, voy a agarrar una constancia de trabajo y pues seguir sobre esa línea. Así que muchísimas gracias, Pietro. Esperamos volverte a tener pronto en el canal. Recuerden visitarlo a través de todas sus redes sociales, así como en la página de Armas Productions para servicios digitales de modelado 3D, producción audiovisual. Y ya saben, esta es su casa, Armas Arts. Hasta la próxima. Muchas gracias.